Hola, yo soy Mariana y hoy les voy a platicar acerca del libro Psicología, Objeto y Método. Este libro trata básicamente acerca del conocimiento científico y el cómo ciertas disciplinas científicas como la epistemología y la filosofía se han encargado a lo largo de nuestra historia de darles respuestas a este punto. Esta parte del conocimiento encontramos que está vinculado estrechamente con la verdad y el cómo a lo largo de la historia han dado lugar a encontrar instrumentos que ayuden a validar y garanticen la validación de que es una verdad. Aquí es a donde entran dos palabras muy importantes que vienen en el título, objeto y método. ¿Cuáles son sus significados? Ok. El objeto en esta parte de la ciencia la vemos como cuál es ese objeto que la parte del conocimiento está buscando para encontrarlo. Es tal cual dice, es la disciplina que recorta y reconstruye, de tal manera en que es el objeto del conocimiento en el que están basándose. Y la parte del método se hace una pregunta, varias preguntas muy importantes, que es el cómo, el para qué y cuáles son los instrumentos que nos van a llevar a validar que esa información es verídica. También aquí es importante resaltar que a lo largo de la historia no siempre se han centrado las mismas interrogantes en cuestión al conocimiento. En la parte de la antigüedad era más acerca de la realidad y el ser. Hoy, en la época moderna, es más acerca de la fundamentación y la construcción de este conocimiento. Y aquí es a donde entra la hermenéutica. La hermenéutica es el método de interpretación de los textos. Y aquí entra justamente el cómo durante el largo de nuestra historia varios autores han tenido puntos de vista y han ido construyendo esta parte de ese camino hacia el conocimiento y el cómo ellos lo ven desde sus trincheras. Por ejemplo, Foucault, él establecía que para nuestros pensamientos lo conocido o lo que era en el mismo espacio y tiempo que nosotros era el conocimiento y excluía toda la parte en cuanto a los pensamientos que no nos eran familiares. Por su parte, unos añitos después, Descartes hablaba acerca de un método de conocimiento que se centraba en tener 4 reglas básicas que si ninguna de ellas se cumplía, o no más que se cumplía, que teníamos que seguir para entonces nosotros poder llegar al conocimiento. ¿Cuáles eran esas 4 reglas? No aceptar como verdad cuando algo no tiene una evidencia suficiente. Esa es la primera. La segunda es, vamos a dividir todas las dificultades hasta que nosotros logremos llegar a resolverlas. La tercera es ordenar los conocimientos de la manera más simple a los más complejos, es decir, como ir de lo general a lo particular, pero hablando acerca de lo más fácil a lo mucho más complicado. Y después enumerar siempre todo para no omitir nada. Para él, estas 4 reglas nos ayudaban a llevarnos hacia un claro punto que era el conocimiento. Y es que este libro nos lleva a través de un viaje sobre toda la historia acerca de cómo muchos científicos han intentado encontrar esta base del conocimiento. Nos lleva a la parte de la ciencia de la Edad Media, con la escolástica, que era la escuela que lograba transmitir las concepciones clásicas. ¿Y cuál era su objeto? Pues esta parte de la historiografía, ¿no? Que era recuperar todo el pasado e incluso poder llegar a imitarlo. También llegamos a pasar por Platón cuando nos habla acerca del conocimiento de la verdad que se desprendía de la parte sensible y el cómo el ser tomaba posesión en esa universalidad, ¿no? Mediante la razón y con el punto de conocer el alma, que era conocer a Dios. También referente a ese punto y
pasándonos o siguiendo el camino del cristianismo, podríamos encontrar a San Agustín, ¿no? En donde su filosofía armonizaba con la razón, con la filosofía y con la religión, buscando esa parte intangible que para él era Dios, y el cómo ese conocimiento verdadero era acerca del alma, porque el alma tenía el poder de conocerlo. Por otra parte, encontramos a Aristóteles, a donde él ve el conocimiento verdadero como partiendo de las cosas más evidentes, pero aplicando también las reglas de la lógica, ¿no? Entonces, el libro te habla acerca de cómo cada uno de los autores a lo largo de los años vieron el conocimiento de una manera diferente y lo fueron interpretando a su tiempo en base a todas las investigaciones que para ellos era real y lograban hacer. Y como les comentaba, esta parte de que van muchos autores a donde podemos incorporar a Newton, a Bergman, nos llevan a la parte en donde en 1879 se crea por fin el primer laboratorio experimental de psicología por parte de Leibniz. Y es que se logró hacer porque logró desprenderse la psicología de la filosofía y así poder encontrar cuáles son estas, o cómo empieza esta historia en la psicología, ¿no? Yo comprendí que hay como 3 ramas con lo que parte, que es la parte del estudio del alma, donde entra Aristóteles, la parte de la psicología clínica, que empieza a revisar toda la parte de la conducta, y los conductistas, que era el estudio del inconsciente. ¿Cuál era el método básico que ocupaba esta parte de este laboratorio? Pues era la observación, la introspección y el experimento y la parte clínica, ¿no? ¿Y cuál era su objeto? Bueno, pues revisar la conducta, cómo es que se va construyendo esta práctica científica y este método de acceder a esa conducta. En esta parte donde ya podemos lograr separar la psicología de la filosofía y empezar como esta nueva historia, encontramos a varios autores como Canguilhem, Laginche, Dasinger, Boring, incluso el padre de la psicología, que es Gudund, donde él plantea ya que esta parte de la experimentación y la parte filosófica que entra es fundamental, ¿no? Y de hecho crea un laboratorio y publica una revista experimental en donde dirigió toda esa parte de la investigación científica. Entonces, en conclusión, creo que puedo decir que ha sido sumamente importante el avance que cada uno de ellos, no solamente los psicólogos, sino desde atrás, han estado planteando para poder encontrar el método primero, el objeto que es lo que quieren analizar, y después darle un método y un contexto a todo este conocimiento que nos permita llegar a la verdad. ¿Qué es la verdad y en qué va a estar fundamentada? Eso creo que es lo más importante y lo más rescatable acerca de todo esto. No es encontrar algo que es medianamente acercado a la verdad, sino estar completamente seguros que lo que estamos encontrando es la verdad. Gracias, bye.